Shalom para todos, este es el rabino Joshua Ben Levi. En esta corta videoconferencia quiero dar contestación a una pregunta que me ha hecho uno de mis discípulos, uno de mis seguidores a través de Radio Israel de Puerto Rico. Y este discípulo me hace la siguiente pregunta, me dice: Rabino Boricua Virtual, Shalom, disfruto de ver sus videos y de escuchar la programación de Radio Israel, especialmente su énfasis en el aspecto ético y moral de la religión judía. Pero tengo una pregunta, con todo respeto: si es cierto lo que usted dice y el mensaje intrínseco de las Escrituras y de la fe judía es una moralidad, ¿cómo explica usted mandamientos como aquellos donde se les prohibía a los judíos, a los practicantes de la fe judía, tocar un reptil? Es decir, tocar un reptil hacía inmunda a la persona. ¿Qué tiene que ver esto con moralidad alguna? Quiero comenzar dándole gracias a este seguidor, este suscriptor, por depositar en mí la confianza para entender que mi respuesta va a hacer una diferencia positiva en su vida, y como siempre aclarando que mi contestación no representa la posición formal de ninguna rama del judaísmo normativo. Mire, esa pregunta que me hace es muy interesante, es muy importante. ¿Qué tiene que ver el tocar o dejar de tocar a un reptil con que la persona sea pura o inmunda? ¿O qué pecado hay en tocar un reptil? Y la contestación es la siguiente. Esto se entiende o debe entenderse en base a un relato talmúdico que explica la relación de la pureza y el contacto con los reptiles de la siguiente manera. El relato dice así: el relato dice que si un hombre toma en su mano un reptil, no importa cuánto este hombre se sumerja en un mikveh, en un baño ritual para purificarse de acuerdo a la ley, mientras este hombre sostenga este reptil en su mano, no hay purificación posible para este hombre. Pero en el momento que este hombre decide soltar ese reptil, la cantidad de agua que se necesita para hacerlo ritualmente puro es mínima. Y esto tiene que ver con el enfoque que culturas y tradiciones no judías, entiéndase en tradiciones religiosas como el cristianismo o el islam, hacen de la gracia, hacen de la fe y de las obras. Es decir, el judaísmo nos enseña que la fe en un ritual, la fe en un dogma, la fe en que el lavamiento con agua va a purificar nuestros pecados, no tiene efecto alguno si no está sustentado por las obras. No importa cuán grande sea mi fe en que el agua del mikveh puede purificarme de mis pecados, si yo no suelto el reptil, si no abandono aquella obra, aquello que me hace inmundo, aquella fe es inefectiva. Yo no puedo profesar tener ningún tipo de expiación por la creencia en una teología particular si mis obras no dan testimonio de ello, si mis obras no van de acuerdo a esa teología. Y específicamente estoy haciendo referencia al cristianismo, donde se le enseña a los seres humanos o a los adherentes de la fe cristiana que la salvación se alcanza por la fe y no por las obras, que todas las obras que el ser humano pueda hacer no son sino trapos de inmundicia. Y esta tradición va en contra de las escrituras judías, en contra de la tradición, de lo que nos enseñaba éticamente la ley. La ley decía que yo tenía que soltar el reptil, no importa cuánta fe tuviera. Si mantenía mi mano o me mantenía aferrado, simbólicamente agarrando en mi mano al reptil, significa que todavía estoy voluntariamente abrazando, aceptando
dándole entrada a mi vida a aquello que es inmundo, aquello que es desagradable a Dios. Y el ser humano no puede agradar a Dios si no vive una vida de justicia, si no vive una vida de amor, de misericordia. Si yo en el comercio, en la ejecución de mi profesión, no sigo o no practico la moralidad que las Escrituras me indican. Mire, no importa la fe que yo tenga, no importa la religión que profese, mi fe o mi religión, sea judía, sea cristiana, sea islámica, es vana. Si yo no tengo respeto por la dignidad de mi prójimo, si yo tomo ventaja de mi prójimo, si yo soy inmoral en términos de no tener una palabra, de que los seres humanos, mi prójimo no pueda confiar en mi palabra, si yo no soy una persona que hago caridad al necesitado, no importa el ritual religioso que practique, no importa la fe, la teología que profese, voy a mantenerme siendo impuro delante de Dios. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz sea con vosotros. Shalom Alejem.